Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase de Derecho de los Bienes o el estudio acerca de la teoría de los bienes de este martes 11 de agosto. Como ven, ya va pasando el tiempo, ya tenemos varios contenidos trabajados y varios de esos contenidos, como hemos ido observando, se van relacionando con lo que está pasando en nuestro entorno, ¿cierto? Hemos discutido acerca del 10%, aquí hemos discutido acerca de las cuarentenas, de las prohibiciones, de los conflictos del mercado, del precio de los bienes, ¿ah? Y todo eso de alguna manera, y por eso en el último taller lo que hacemos es analizar nuestro contexto desde alguna noticia que se relacione con el punto. ¿Por qué? Porque obviamente estamos. Fíjense lo que pasó en estos días en que algunas AFP ya han procedido a la restitución del 10% de los fondos. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente, lo que al menos ha salido en cierta eh, prensa, se abalanzó a las compras. Se ha discutido mucho entre el domingo y ayer, el lunes, lo que pasó con algunas situaciones de los centros comerciales, donde efectivamente la gente procedió a las compras. Me imagino que a ustedes también ahí en sus redes sociales les habrán llegado fotografías donde aparece la gente comprando artículos que no necesariamente son de primera necesidad. En lo personal pienso que un televisor no es de primera necesidad. A lo mejor sí hoy día podría ser de primera necesidad un computador, porque efectivamente los niños están ahí muy complicados, eh, con a veces lamentablemente hay que compartir un computador para toda la familia, porque obviamente no siempre los recursos están para comprar a todos un computador y a veces la clase por celular no resulta muy eh, óptima, sobre todo para un escolar. Un adulto puede disciplinarse en la forma en que recibe la información, pero a un niño que está en formación eso es distinto, ¿cierto? Bueno, entonces, pero ven, ahí se produjo entonces la adquisición de bienes. Pasaba por ahí también otra noticia, el repunte que ha tenido las impresoras y la reparación de impresoras. Por ahí miro la mía que está en su punto más bajo hoy día. Y claramente, ¿por qué? Porque se han vuelto artículos necesarios. Escuchaba una mamá decía que hay mucho que imprimir con los niños escolares, entonces ella, bueno, adquirió una que le permitiese funcionar con sus 3 hijos de manera inalámbrica. Y eso es porque seguramente entre los niños también está toda esa situación eh, de hermanos, de pelearse por el uso, de pelearse ah, por el tiempo asignado. A lo mejor problemas que no habríamos pensado un año atrás. Vamos a retrotraernos un año atrás. Un año atrás no habríamos pensado en estos problemas, pero bueno, el virus nos trajo eh, una nueva vida, nos trajo una nueva forma de vida, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestras preocupaciones. Pero si se dan cuenta, hemos estado, por ejemplo, el profesor allí, Daniel Peñailillo en su libro, y la mayoría de los profesores también en la clasificación, en algunos, digamos, ¿cómo se diría?, ediciones más o menos actualizadas, hacían una diferencia entre bienes de primera necesidad y bienes de lujo o bienes que no representan una importancia fundamental para las personas. Porque esa clasificación de los bienes tiene mucha importancia en economía y ustedes se pueden dar cuenta lo que hoy día significan los bienes de primera necesidad, dentro de los cuales por supuesto están los alimentos. Pero se han incorporado unos nuevos. Por ejemplo, la señal de Internet, que es un bien, sabemos nosotros, ¿cierto? No lo podemos
percibir por los sentidos, sino que solo vemos sus manifestaciones, ¿cierto? A través de la misma conexión. El celular, el computador, pasaron a ser artículos de primera necesidad, pasaron a ser bienes fundamentales, una mascarilla, guantes, alcohol gel. Por lo tanto, ¿se acuerdan también de la primera clase? Cuando decíamos que para que una cosa se transforme en un bien, tiene que serle útil dentro de los elementos que construyen la definición de bienes para separarlo de las cosas. Y aparece esto, ¿cierto? Que en este caso ahora estamos hablando de bienes que son de primera necesidad. Yo en lo personal tenía precisamente ayer quise comprar una mascarilla que tuviera un poquito más de durabilidad y resulta que hace como 2 meses compré una mascarilla que duraba 50 lavados y costaba, no me recuerdo, creo que 2.500 pesos o 3.000 pesos. Pues ahora una que dura solo 5 usos vale 2.500 pesos. ¿Ven? Entonces, debe, por ejemplo, la autoridad intervenir y hacer regulación de estos precios. Ahí está todo el sistema económico, obviamente, que influye en si la autoridad puede o no regular precios, sin perjuicio que dentro de los estados de excepción constitucional está la facultad de la autoridad para hacer regulación. Normalmente, las autoridades buscan evitar la regulación, obviamente porque atenta contra ciertas libertades, pero cuando esa libertad tiene un mal uso, por supuesto que la autoridad también tiene derecho de intervenir. Bueno, basado en este marco constitucional. Son cosas que se relacionan precisamente con nuestra cátedra y eso es para que uno también aprenda, ¿cómo se podría decir? Entonces, esto ya eso es en su condición de alumno, para que el alumno aprenda a valorar profesionalmente su asignatura. Ustedes van a tener 50, 55 asignaturas dentro de sus estudios de derecho y algunas les van a tener un cariño, a otras les van a tener mucha pasión y otras van a ser un calvario, ¿cierto? Van a ser situaciones en las que ojalá pase luego el ramo y se apruebe y asunto terminado, ¿cierto? Bueno, suele pasar porque a nosotros por preferencias nos vamos inclinando dentro del derecho, pero la vida tiene muchas sorpresas, como dice por allí. Yo me recuerdo de haber sido alumno y el profesor que hacía Derecho Económico en primer año era un profesor muy bueno, después fue senador de la República. Augusto Parra fue rector de la Universidad de Concepción también más tarde. Y era un profesor que motivaba mucho a los alumnos. Y por supuesto, su clase era muy atractiva. Y yo quería seguir el área del derecho económico. Me gustó todo. Me gustaron los tributarios, pues la profesora Emilford, que en paz descanse, encuentro una mujer tan joven, partir. Bueno, pero así es fumaba ella mucho, mucho en los tiempos en que era permitido fumar en clase. Y fue un área muy atractiva para mí. Yo pensé que me iba a dedicar toda la vida a eso y a una semana de haber dado el examen de grado me llaman para trabajar en contratos. Curiosidades de la vida, pues ven, me llaman para trabajar en contratos, análisis de contratos, redacción de contratos. En ese entonces tuvimos que analizar algunos contratos, los contratos de concesión, que hoy día ustedes conocen en las autopistas, por ejemplo, en esa parte de contratos, sobre todo en el contrato con el usuario. Me tocó participar ahí de la redacción de esos contratos. Y me llamaron, me dijeron, ¿cuál es tu área? Yo le dije que estoy trabajando en contrato y me llamaron, estoy hablando 1000 años atrás, para hacer clases. Y así fue, pues, y partí en el área de la contratación y de la reglamentación, me acuerdo, en transporte. Y así me fui interiorizando de la línea civil.
La vida tiene cambios, la vida tiene sorpresas. Y muy bonita, yo hasta el día de hoy agradezco eso. Pero bien, estamos conversando precisamente en la importancia cotidiana que tienen los bienes. Y uno de los bienes que nosotros hemos estado analizando hasta la clase pasada es un bien que es fundamental, la propiedad, ¿cierto? Y nosotros le llamamos bien a la propiedad porque es un derecho real y los derechos reales son cosas incorporales de acuerdo a la nomenclatura de nuestro Código Civil. Recuerden que las cosas, desde el punto de vista del derecho, interesan por los atributos, las facultades, los derechos que tenemos sobre ella y no nos importa la cosa en sí misma. Así que si me interesa un libro, no es porque, desde el punto de vista del derecho, porque el libro en sí sea relevante en su construcción, sino porque se tienen derechos sobre el libro, como propietarios, como poseedores, como meros tenedores. Distintas situaciones jurídicas en las que uno se encuentra, ¿cierto? Con el matiz de la posesión que para la mayoría de nuestra doctrina es una situación de hecho. Pero bueno, llegaremos a ese momento para discutirlo. Y conversábamos que en este tema de la propiedad estaban vistas sus características, que las analizamos, y habíamos al final de la clase conversado acerca de las facultades: uso, goce, disposición. ¿Cierto? Importante en una definición analítica de la propiedad o el derecho real de dominio, aparece este derecho como un conjunto, como una agrupación de facultades. ¿Se dan cuenta? Es como un derecho que se constituye a través de tres brazos: el uso, el goce y la disposición, que son capaces de alcanzar el máximo provecho que uno requiere o que uno aspira del derecho. Esto es importante en los días en que discutimos hasta dónde se extiende el atributo que yo tengo sobre las cosas, ¿cierto? Nosotros claramente hemos visto el debate de la propiedad y seguramente es un debate que, les decía yo, se va a prolongar por mucho tiempo más porque es una garantía constitucional. Pero en lo presente están las facultades. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Qué puedo hacer yo con la propiedad? Puedo, por ejemplo, destruirla, puedo usar de ella como a mí me parezca, puedo aprovecharme de sus frutos de la forma en que mi mente lo que era en un momento determinado. Bueno, es un tema que obviamente en lo presente está determinado porque las tres facultades son las únicas que existen: usar, gozar y disponer. Si otra apareciera o se concibiera una forma distinta de aprovechamiento de la propiedad, pues a lo mejor le suscitaría la duda a quienes estudian el derecho para decir, ¿realmente esta es una facultad emanada del dominio? En definiciones sintéticas, no analíticas como la del 582, sino que en definiciones sintéticas del dominio que comprimen o contienen al, eh, a la propiedad en muy pocas palabras, como definiéndola, por ejemplo, por decir una, como el poder total que se tiene sobre la cosa. En esa definición y en esa concepción del derecho de propiedad no hay ningún problema. Cualquier extensión, cualquier atributo que apareciere queda comprendido en el concepto. En el caso nuestro está a lo mejor en duda. Se supone que dentro del uso, el goce, de la disposición lo está todo. Pero como no sabemos cómo se mueven las cosas hacia el futuro, sobre todo teniendo presente que los bienes también han ido evolucionando, lo hemos dicho aquí, a lo mejor quien pensaba hace un año atrás que ciertos bienes se iban a volver de primera necesidad y en algunos casos de necesidad vital. Leí por ahí incluso un reproche hacia las universidades chilenas por lo que ha significado la incapacidad de crear, por ejemplo, o diseñar un ventilador mecánico.
que tanto ha costado, ¿no? Aunque hay universidades que están trabajando, la misma Universidad de Concepción está trabajando en un modelo y entiendo que están bien avanzados. Hay una crítica al mundo científico en ese sentido también, a la creación de una vacuna, por ejemplo, que tiene al mundo, parece que a veces compitiendo entre quién logra primero crear la vacuna versus lo que debería ser real, quién alcanza un mecanismo que pueda prontamente paliar o acabar con esta pandemia. Entonces, hay un tema también allí en términos de lo que pueden ser los bienes del futuro y las facultades que pueden. Y de las facultades nosotros estábamos conversando al final, aquella que se refiere a la disposición. Hay disposición material, hay disposición jurídica. En lo jurídico está la enajenación. Y entonces también dentro de eso analizamos los límites. La ley, el derecho ajeno, la función social que contiene el artículo 19, número 24 de la Constitución. Pero podemos, a través de una convención, es decir, de un acuerdo entre las partes, limitar esta facultad de disposición, y traíamos a colación la famosa cláusula de prohibición de enajenar, en la cual yo le daba los argumentos de aquellos que opinan que ellas son válidas porque la autonomía de la voluntad así lo permite, más otros argumentos, o aquellos que dicen que estas cláusulas en verdad son nulas, porque atentan, por ejemplo, contra la libre circulación de la riqueza y porque el propio código en algunos casos las limita, ¿no? Un caso emblemático, por ejemplo, el 2415. Entonces, sobre esa base, como siempre, el derecho se mueve entre interpretaciones. Los que opinan hacia un lado y los que opinan hacia otro, y eso es bueno y eso es sano. Lo importante es que a los profesionales del derecho nos hace o nos introduce esta forma de ejercicio tan dialéctica, podríamos decir, entre que alguien que plantea la tesis y el otro plantea la antítesis. Entonces, nos hace entender que la verdad no la tenemos, ¿no? La verdad es una posibilidad, en este caso, que puede lograr si hay coincidencia entre la postura que yo planteo al juez y el juez coincide con ella, ¿no? Nos hace también y nos enseña a ser tolerantes con la verdad del otro, que es algo que en estos días pareciera que no se está viendo. A veces las personas sienten que lo que piensan y lo que postulan es la verdad, es decir, lo inamovible, lo que tiene que ser. Y no es así. Lo que yo pienso, lo que yo postulo, es una posibilidad. La otra de la contraparte también es una posibilidad. Por tanto, esto nos enseña a ser tolerantes en una, parece, cualidad que tiende a faltar. Tiende a faltar en nuestra sociedad, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Bueno, seguimos avanzando desde allí entonces, desde esta prohibición, que era el último elemento, y entramos en la última fase del análisis de la propiedad inicial. Esto es lo inicial, lo inicial. Ustedes con el tiempo podrán hacer estudios de posgrado en materia de propiedad y ver con mucho más detalle. Aquí estamos viendo desde la perspectiva simplemente del código. Y hay una que también genera debate, por supuesto, que es la copropiedad. Vamos a escribir con esto porque la luz sí se nota. Tengo que andar jugando con los colores aquí. Mis tiempos me dirían, no se puede escribir con rojo porque es de mala educación. Hoy día lo lindo es escribir con hartos colores, pienso yo. ¿Ah? Bien, entonces, además, las normas de la neurociencia dicen que son mejores los colores que los valores. Ustedes saben que el blanco y el negro son valores y los otros son los colores. Estos son mejores para el aprendizaje. Pero bueno, vamos combinando. La copropiedad. En realidad, el concepto de copropiedad, que es hoy día muy utilizado en el lenguaje común, sobre todo a propósito de que las personas viven en los famosos condominios, ¿cierto? Viven en los edificios de departamentos, viven en los barrios donde hay
en tiempos de mi padre le llamaban los colectivos, ¿ah? Por decir un edificio de 4 departamentos. ¿Mm? Y generalmente algunas personas simplemente le llaman el edificio. Bueno, en todos esos siempre encontramos una situación real. Varias personas conviviendo en un mismo lugar. En algunos casos con igualdad de derechos sobre la cosa. Y en otros casos separando derechos entre aquello que es común y aquello que es individual. ¿Cierto? Estoy hablando simplemente en el lenguaje común. ¿Cómo eso se traduce al mundo del derecho? La verdad es que yo aquí anoté la copropiedad. Debería haber partido de un concepto que, según dicen los profesores, es más amplio. Lo vamos a colocar aquí al lado, que es la indivisión. Cuando hablamos de cosas indivisas, ¿ah? Como su nombre ya lo traduce, efectivamente son cosas que se encuentran unidas y no divididas, ¿no? Y esa unión de varias cosas forma lo indiviso, ¿no? No estamos hablando de una cosa singular aquí, porque si fuera una cosa singular, obviamente. Hoy día a lo mejor no se entendería lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero hoy en día eh, es probable, dado la construcción de los bienes, que siempre nos encontremos con que para generar una cosa deben concurrir varias. ¿Ah? Bueno, desde ese punto de vista, dirían los mismos autores, eh, todo es divisible, todo, ¿cierto? Desde la partícula más pequeña del átomo, que se puede dividir en el núcleo del átomo y en los electrones que están ahí circulando, ¿cierto? Y creo que dentro del núcleo también hay ¿cómo se llaman? Los protones y los neutrones, y más de ya cosas que ya no manejo, los quarks, ¿no? Por lo tanto, alguien podría decir, pareciera ser que también la división es infinita. Bueno, pero no puestos en esas circunstancias, sino que puestos en aquellas cosas que no están divididas, pero que están integrando un todo. ¿Ah? Aparece entonces este concepto de la indivisión. Y dentro de la indivisión aparece un segundo concepto, que es el de la comunidad. Es decir, cuando varios sujetos aparecen como titulares de una cosa. ¿Mm? Mi padre, el único bien que tenía, por ejemplo, era su auto. ¿Ah? Su auto, una Citroneta del año 74. No dejó nada, ni casa, ni dinero, ni ninguna cosa, ni ropa, porque hasta la ropa se la prestaron. Por lo tanto, esa cosa es una cosa singular, pero somos 3 los hijos que tenemos propiedad sobre ello, porque la heredamos, ¿cierto? Y ahí tenemos una comunidad, tenemos a un sujeto sobre la cosa, ¿no? Un sujeto, y ese sujeto está integrado, en este caso, por 3 individuos, en el ejemplo que estamos dando. Hay una comunidad. Ahora, pónganse ustedes en el caso que pueden existir, y ustedes ya saben que existe el derecho real de dominio, el derecho real de usufructo, de uso, de habitación, ¿ah? Existe la hipoteca también como derecho real, existe la servidumbre. ¿Qué sucede si efectivamente el derecho que tenemos sobre la cosa, aquella cosa que nos une, no es un derecho de propiedad, sino que es un usufructo? ¿Mm? Como si, por ejemplo, en vez de habernos dejado el dominio a los hijos de una casa determinada, a estos 3 hijos solo se les dejó el usufructo de la casa. Entonces ahí tienen comunidad sobre un usufructo. ¿Mm? O si la propiedad que tienen, por ejemplo, está
beneficiada con una servidumbre. Tienen una casa en la playa y esa casa en la playa no tiene salida a la vía pública. Entonces debe pasar por otro terreno. Entonces, estos tres dueños de la propiedad de la casa de la playa gozan del derecho de servidumbre para alcanzar la vía pública. ¿Mm? Este gravamen que se impone entre dos predios de distinto dueño, según dice el artículo 820. Entonces los derechos que se pueden tener sobre la cosa pueden ser distintos. Puede ser dominio, puede ser servidumbre, puede ser usufructo. Bueno, cuando el derecho que se tiene sobre la cosa es el derecho de propiedad, no es el usufructo, no es una servidumbre, no, es el derecho de propiedad, aparece este nombre, ¿no? Que es el de la copropiedad, ¿no? Aquí hay varios titulares, porque son una comunidad, varios titulares, pero un derecho específico. ¿Cuál? El de propiedad. ¿Ven? Entonces así se va descendiendo de lo más amplio a aquellas cosas que están indivisas, aquellas cosas que están indivisas, pero que tienen un derecho en común, en que el titular, todos los titulares, en este caso, todos los que integran la comunidad, que es uno solo el titular, pero todos los que integran la comunidad son titulares de un derecho sobre la cosa. Y acá es cuando esos varios sujetos que integran la comunidad, el derecho que tienen en común es el dominio, entonces hablamos de copropiedad. ¿No? Bueno, y por eso entramos en este tema. El tema es un tema no menos complejo. ¿Ah? Por eso aquí los conceptos dependen mucho del profesor que haya estudiado. ¿Ah? En ese sentido, la copropiedad ha causado desde muy antiguo conflicto. Ya lo dijimos cuando analizamos, yo se acuerdan, les dije las cosas universales, porque ahí la cosa es la universalidad, con todo el conflicto que implica describir y precisar lo que es una cosa universal. Pues ahora estamos en otro problema. ¿Qué pasa con el titular de esa cosa universal? La comunidad, ¿no? ¿Qué derechos tiene el individuo que forma parte de esta comunidad, de este grupo de sujetos que integran la comunidad, que integran el titular? ¿Qué derechos tienen ahora sobre esa cosa? Cuando la cosa es singular, no hay problema. Somos tres hermanos, cada uno tiene un tercio en la citroneta. Pero ¿qué pasa si aparte de la citroneta estaba una cuenta en el banco, una casa, un local comercial, a lo mejor allí ahorros, vales vista, acciones, una serie de bienes, ¿cierto? ¿Cuánto tengo yo o en qué parte voy sobre cada cosa? Ya lo anunciábamos al estudiar la universalidad jurídica, lo complejo que es entender cuál es el derecho que tiene el comunero sobre cada una de las especies que integran la universalidad. Con esta tesis de la comunicabilidad, que por ejemplo propiciaba don José Ramón Gutiérrez, o al contrario, esta tesis de Leopoldo Urrutia, que señala que esta comunidad, por ejemplo, en el caso de la herencia, no puede ser calificada como una cosa corporal mueble o inmueble, porque el derecho que se tiene es sobre toda la universalidad. ¿Ven? Entonces, ese conflicto viene a descender aquí en esta discusión que estamos sosteniendo ahora. ¿Mm? Por eso entonces nos vamos a quedar que al menos cuando hablamos de copropiedad significa de varios sujetos que son titulares de el dominio de una cosa. ¿Mm? Ahora, el problema es si esa cosa es universal o es singular. Si es singular, no hay tanto. Queda claramente cuál es la parte que le corresponde a cada uno de los varios titulares, de los varios, me equivoco al decir titulares porque me pueden malentender, de los varios sujetos que integran a la copropiedad. Entonces, aquí hay una tesis que busca explicar
¿qué sentido tiene esto de la copropiedad o la comunidad, si quisiéramos subir un poquitito? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene o qué explicación tiene el que varios sujetos compartan una propiedad, compartan un derecho de dominio sobre una cosa? Eso nos lleva a conversar acerca de la naturaleza. La naturaleza de la copropiedad, es decir, la posible explicación de lo que es la copropiedad. ¿Qué es lo que es este fenómeno extraño donde varios sujetos se comportan como dueños de una cosa? Y esa explicación la podemos encontrar hoy día, al menos en lo que relatan los profesores, en dos doctrinas. Una que es la doctrina romana, por supuesto, y otra, la doctrina germana. Romanos y franceses se dan a una explicación que es la que ha descendido, digamos, hacia nosotros, tratando de entender este fenómeno de la copropiedad. En la posición o en la doctrina romana, que en el fondo es una inspiración de la propiedad como fue concebida por los romanos y por lo que fue concebida por el derecho romano, primero hay un tema de cercanía con la cosa y de el poder individual que tiene el sujeto sobre la cosa. Entonces, aquí en esta doctrina, la copropiedad no es más que una manifestación del dominio, una manifestación del derecho de propiedad que se proyecta en estas circunstancias, ¿cierto? En las que varios sujetos comparten la titularidad del dominio. Por lo tanto, en este concepto de la doctrina romana existe la noción de cuota. Cada individuo que forma parte de la comunidad tiene el dominio sobre su cuota en esa comunidad. Pero a la vez es dueño del todo. ¿Se fijan? O sea, tiene dos proyecciones esta concepción romana. Primero, hay dominio individual en la cuota. Cada comunero es dueño de su cuota y por lo tanto eso es un bien y puede hacer lo que quiera con él, inclusive enajenar esa cuota, pero a su vez tiene un derecho sobre el todo y por lo tanto le da la posibilidad de determinar la decisión de enajenar la cosa. Si se va a enajenar la cosa, se tiene que tomar su participación. ¿Por qué? Porque él tiene derecho en la cosa. Derecho a la cuota con disposición individual, derecho del todo que obliga a todos a participar de la decisión. Es una situación un poco híbrida, si ustedes se dan cuenta. ¿Ven? Es como mi individualidad, mi derecho sobre el todo. Ahora, en la doctrina germana, la copropiedad no es una proyección de la propiedad individual, no es otra manifestación de la propiedad individual. Al contrario, es una propiedad diferente. Es una propiedad en la que varios sujetos comparten el dominio de la cosa. Por lo tanto, aquí el dominio es sobre el todo. El dominio es sobre el todo. Por lo tanto, ya no existe el concepto de cuota. Aquí todos son dueños de todo y no hay más. Cada uno de los que integran esta copropiedad no tiene
una cuota en el todo, sino que participa del todo. Porque si tuviera una cuota, podría disponer de ella individualmente, como ocurre en el concepto romano. Acá, en el concepto de la doctrina germana, ese concepto no existe. Ahora, por igual razón, aquí dentro de este concepto, al ser todos dueños del todo, se incorpora un elemento más, que es que para la actuación de un conjunto, se debe actuar por mayoría. Es decir, se somete al principio de las mayorías. ¿Ven? Esa es entonces una diferencia fundamental. Y, en mi opinión, hace que esta doctrina sea mucho más eficiente en términos de la satisfacción de necesidades a la sociedad, porque le permite al principio de la libre circulación de la riqueza evitar el entrave, el bloqueo que genera esta tesis. ¿Mm? Cuando efectivamente, pónganse ustedes en la situación siguiente, se pretende vender un inmueble, y esto seguramente ustedes lo han escuchado mucho, se pretende vender un inmueble. Ese inmueble pertenece a una comunidad hereditaria. Pongo un ejemplo simple, 5 personas. Yo he tenido casos con 28 propietarios, con 36 propietarios, producto de herencias que van descendiendo. Entonces, resulta que de los 5, 4 quieren vender y uno no quiere, porque no está interesado, porque tiene a lo mejor afecto todavía con la propiedad, qué sé yo, en fin. En la doctrina romana, como cada uno es dueño de su cuota, pero a la vez es dueño del todo, no se puede vender si es que éste no da su voto, no concurre con su voluntad. O venden los 5 o no hay manera. Entonces, en estos casos, realmente se produce un entrampamiento. La circulación de la riqueza se bloquea aquí y es lo que ha causado que en muchos casos esto perjudique más que ayude. ¿Por qué? Porque las personas no pueden aprovechar la riqueza dada estas circunstancias. A veces se presentan buenos precios para las propiedades, pero resulta que un hermano se fue a vivir a Australia, que nunca más supieron, y hay otro hermano que eh, por ejemplo, una hermana que es casada, es sociedad conyugal, entonces como está casada en sociedad conyugal viene el marido, pero el marido como se fue hace muchos años, no sabe dónde está o no quiere dar la firma. Entonces, todo eso provoca que seguir esta tendencia para interpretar las normas del Código Civil chileno claramente generan un gran problema en la libre circulación de la riqueza y en el aprovechamiento, más que nada, de la riqueza por parte de los sujetos. En esta tesis no, porque si en esta tesis tenemos el mismo ejemplo de los 5 propietarios, bastaría con que 3 estén de acuerdo para que la cosa se pueda vender. No significa que los otros 2 pierden sus derechos, sino simplemente significa que ellos no van a concurrir con su decisión a la venta, pero la venta se hace de todos modos porque se sujeta a la mayoría. Y desde esa perspectiva, obviamente, permite el flujo de la riqueza. Y bueno, por eso ustedes tienen una diferencia eh, fundamental en si analizaran los sistemas económicos donde se produce una mayor actividad. Entonces, esto marca mucho el individualismo. La propiedad individual gobierna. Imagínense, en ese caso que yo tuve con una propiedad con 28 propietarios, solo 2 se opusieron y no se pudo vender. Así de sencillo. Aquí hay normas que son muy complejas, sobre todo, por ejemplo, si pensáramos en una herencia, artículo 688, lo vamos a ver más adelante, que habla de las inscripciones a que da lugar la muerte de una persona respecto a los bienes inmuebles. Entonces, para disponer de consumo, dice el 688, número 2, tienen que hacerlo todos los herederos. En este caso, supongamos que es todos los que forman la comunidad. Y eso produce un gran problema.
Ahora, nada impide que una persona de estos 5 diga, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a permanecer en esta indivisión, así que voy a vender mi derecho a un tercero. Y el tercero entrará allí si le interesa el caso. Y él saldrá con el precio de su cuota que se le ha pagado por ese tercero. Y la otra alternativa, según el 1317, como nadie está obligado a permanecer en la indivisión, puede pedir partición. Pero ¿cuál es el problema? Que en Chile la partición es de arbitraje obligatorio. O sea, hay que pagar a un juez árbitro para que liquide y adjudique o subaste, lo que es caro. Por tanto, solo las personas que tienen más recursos pueden acceder a esto. Y aquellas que pudieran aprovechar el recurso no lo pueden hacer porque no hay recursos suficientes para ir al arbitraje o ya se vuelve poco atractivo. Si el árbitro tiene que efectivamente cobrar sus honorarios, ya no resulta pagar todos los abogados que van a intervenir en el juicio particional. Entonces, hay un defecto grande del Código Civil chileno que no ha sido superado y por supuesto tampoco hay ningún tipo de proyecto para eliminarlo, o al menos cambiar la interpretación, que sería una posibilidad. Por ahí hay un librito de la indivisión en partición, de Somarriba, un clásico en esta materia, en que se exponen todos estos puntos, un libro que está escrito allá por los 50 más o menos, y que efectivamente ya es tiempo de modificar. Ahora, leyes complementarias o leyes en otras materias han ido introduciendo la tesis del principio de la mayoría, como podría ser la ley de... Ah, perdón, iba a estornudar, pero al final no pude. La ley de copropiedad inmobiliaria, que introduce el principio de las mayorías y también introduce el concepto de la coexistencia de propiedad individual, como son, por ejemplo, cada una de las unidades del edificio o del condominio, y la propiedad colectiva que se da en lo que se denominan en esa ley bienes comunes. Entonces, hay bienes comunes y bienes individuales. Entonces, hay una coexistencia de ambas propiedades, algo que después, o en algunas disposiciones del código, se habla como de las comunidades pro diviso y de las comunidades pro indiviso. Una comunidad pro indiviso, todos son dueños del todo, pero en una comunidad pro diviso hay bienes singulares, perdón, hay unidades, por decirlo así, en el concepto de la ley de copropiedad inmobiliaria, que son propiedades individuales, y también hay comunidad sobre los denominados bienes comunes. Es muy interesante este tema porque obviamente es un tema que genera mucha problemática en la realidad y que no ha tenido solución. Sobre todo con esto de que la liquidación la tenga que hacer un juez árbitro. Por último, que la división de una comunidad hereditaria se pasara a la justicia ordinaria, por lo menos se aceleraría los procesos y se ayudaría a que la gente pudiera participar de la riqueza, si de eso se trata en estos casos. Recuerden que cuando se habla de la riqueza en términos de los bienes, se está hablando simplemente de esto, de riqueza como sinónimo de bienes. No estamos hablando de que estemos hablando de una casa de 500, 600 millones de pesos. No, estamos hablando de que muchas veces es una casa que perfectamente puede costar algo razonable, 60 o 50 millones de pesos, en la que participan 3 herederos, que se podría a lo mejor aprovechar esa riqueza en cada uno de los herederos, pero no se puede porque uno de ellos simplemente se opone. Entonces, de eso estamos conversando, de tratar de que el derecho descienda a hacer la función que debe cumplir, que es precisamente colaborar para que las personas puedan lograr avanzar en este sentido. Y aquí no hay avance, aquí hay un estancamiento. Bien, bueno, con eso terminamos entonces esta unidad tan importante que era la unidad acerca de la propiedad del dominio
Y nos corresponde hablar aquí ya ahora de una nueva unidad que lejos es una de las unidades más relevantes de la asignatura y también del sistema de adquisición del dominio en Chile. Por allí les dejé un mapa conceptual al principio que parece que está puesto en la parte de la calendarización. Así que revísenlo allí porque en esta plataforma no está, está en la parte de la calendarización que tiene la asignatura. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es tan importante esta unidad que viene? Porque es la transferencia de la riqueza. Así funciona. Los modos de adquirir el dominio traducen la forma en que nuestro sistema hace circular la riqueza. Y ese sistema está compuesto, de acuerdo a lo que ustedes pueden ir visualizando en ese mapa, por dos grandes institutos, el título y el modo, ¿cierto? Si efectivamente tenemos un título traslaticio de dominio, por ejemplo, ¿no? Y luego hacemos operar un modo, alguien adquiere, ¿no? Así de sencillo. Así de sencillo en la dinámica, en la estructura conceptual. De ahí a que en la práctica eso lo sea, porque vamos a ver precisamente que aquí desde desde el mismo sistema ya hay un gran problema. Aceptar que nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, eh, este es el sistema establecido, es decir, el sistema de título y modo. Para algunos es un sistema añejo, es un sistema que ya no rige, no se aplica, y para nuestra doctrina nacional mayoritariamente se entiende que sí, que es un sistema muy vigente, pero tiene unas debilidades importantes. Entre ellos están algunas respuestas no satisfechas. Por ejemplo, ¿es siempre necesario un título? ¿Pueden operar más de un modo? ¿Cuál es el modo que produce una adquisición segura y definitiva? Son varias preguntas que efectivamente se van generando o que se van generando como consecuencia de que el sistema no siempre logra responder de manera eficiente. Así, en verdad, estamos frente a un sistema de adquisición del dominio de título y modo. ¿Mm? Bueno, así que eso lo vamos a comenzar a ver a partir del día de la clase de mañana, la clase de hoy martes. Cerramos este capítulo y ya en la clase de mañana miércoles comenzamos a ver el sistema de los modos de adquirir el dominio. Fíjense que el propio nombre ya incluso circunscribe. No solo vamos a ver los modos de adquirir el dominio, ¿no? Como si la parte del título, en este caso, según la doctrina nuestra, no fuera importante. Bueno, a lo mejor ya ahí hay un indicio. Bien, pues sería eso entonces todo por el día de hoy y nos encontraríamos nuevamente mañana. Bien, así que tengan una buena tarde a estudiar. Voy a ver si al momento de subir el video les dejo allí algo para leer, ¿no? No para que lo preparen, sino para que ustedes mismos se entiendan en qué consiste esto del sistema. ¿Ya? Bien, pues, así que buena tarde. Nos vemos.